Hola amigos, un saludazo de Cusatón y voy a hacer un video en el cual pues no lo tenía programado porque sucedió este extraño evento, una noticia viral en el cual el Papa retira o esconde la mano con su anillo para que sus fieles, desesperados por besarle el anillo, pues no se lo besen. Un ritual bastante interesante del que hay mucho, pero mucho que hablar. Parece un detalle pues sin importancia, pero es muy simbólico, amigos. Resulta que el Papa fue a la iglesia de Loretta en Italia y parece que había una fila muy grande de sus fieles tratando de besarle la mano con su anillo de oro, y de repente el Papa pues como que a veces sí quería y a veces no quería. Hay toda una simbología, por lo cual vamos a tener que dividir este asunto en dos partes. La primera es toda la cantidad de fieles tratando de besarle su anillo, y la segunda parte es él escondiendo su mano con su anillo, unas veces sí y otras veces no. Y en este video vamos a hablar de la primera parte, donde mucha gente quería besarle la mano con el anillo al Papa. Realmente un tema muy pero muy importante, amigos, porque es una señal clarísima. Recordemos, amigos, que en la Biblia está un versículo muy curioso, porque es realmente increíble, amigos. Es como para quedarse con la boca abierta, y realmente es para que muchos despierten de su letargo. Miremos exactamente qué es lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 2. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a acepción de personas. Y sigue el apóstol Santiago en el versículo 2. Supongamos que en el lugar donde se encuentren entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva la ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí, esté usted muy cómodo, señor. Pero al pobre le dicen: échate tú para afuera, quédate por allá en esa esquina, no entres ni siquiera. ¿Acaso no hacen discriminación ustedes, juzgando con malas intenciones? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos con tiranía y ellos os llevan con violencia a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que es invocado sobre nosotros? Increíble y certero versículo, demasiado impresionante, que nos describe en pocas palabras la condición de una iglesia cristiana aletargada por la maldad. Amigos míos, muy pero muy impresionante, duras palabras, porque es precisamente la supuesta iglesia cristiana la que en realidad afrenta al pobre cuando vemos que hace acepción de personas. Es decir, como el Señor es muy rico y muy poderoso con su anillo de oro, entonces le hacen la venia y se arrodillan y quieren besarle su anillo, claro, porque es muy poderoso. De esta manera están blasfemando el santo nombre de Dios que invocan
congregan en sus congregaciones. Es increíble este pequeño detalle que de pronto había como pasado por alto, pero cuando el Papa hace esto y se genera todo este escándalo viral que todo el mundo está como, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Papa? Y mucha gente como desesperada tratando de besarle su mano con su anillo, y realmente estaba este versículo ahí en la Biblia y es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, cuando vemos a una iglesia que en realidad ha echado a un lado al pobre y haciendo acepción de personas. Entonces escucha al rico nada más porque es rico. Terrible, amigos. ¿Cuántas personas salen corriendo a besar a un hombre que esté con su ropa sucia y rota, a un hombre pobre? Pues no hay ni uno solo, amigos. ¿Y cuántos vemos que salen desesperados a besar la mano del hombre poderoso, el Señor, con su anillo? Increíble, amigos, porque recordemos que sigue hablando el apóstol Santiago en esa misma epístola de una manera certera. Si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, abriendo 2 puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien lo haces, pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y sois acusados de la ley como rebeldes. ¡Qué versículo tan certero! Quiere decir que nada más con hacer acepción de personas se está violando toda la ley. Increíble. Pero ¿no es esta misma la gente que dice que ya no estamos bajo la ley? Que estamos bajo la ley del amor, pero ¿acaso no es el amor amar a tu prójimo como a ti mismo? El apóstol Santiago nos está diciendo, aquel que hace acepción de personas no tiene amor al prójimo. ¿Besarán estos la mano de un pobre haciéndole la misma referencia que vemos que le hacen al Papa Francisco? No, Señor, no lo harán jamás. Antes venden al pobre por un par de sandalias. Así lo dice la Biblia. Miremos, así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Es realmente demasiado increíble. Todos estos eventos están conectados. Recordemos que el 31 de octubre del 2017 la Iglesia Evangélica declaró el fin del protestantismo. Así que los pastores evangélicos de Estados Unidos fueron y viajaron al Vaticano y allá le besaron el anillo de oro al Papa de Roma, haciendo acepción de personas. Por tanto, el amor del prójimo no está en ellos. Luego, para terminar de rematar, esta misma iglesia evangélica hizo en Orlando un gran reavivamiento y se quitaron sus sandalias, por decirles así, a los zapatos, y los alzaron muy alto en el cielo mostrándoselos a Dios. ¿No son estos mismos zapatos con los cuales venden al pobre por un par de zapatos? Es terrible, amigos. El cinismo del ser humano no tiene límites, y en verdad ha quedado probado en todos los videos que he venido haciendo que el ser humano es incapaz de definir qué es el amor. Ellos dicen que están bajo la ley del amor, y cada vez se comprueba de que no tienen ni idea qué es el amor, porque hacen acepción de personas, porque nunca los vemos besando la mano del pobre. Solamente lo hacen como show mediático, pero no lo hacen por acciones verdaderas. Ahora ustedes dirán, Ecusatón, estás muy exagerado, pero no, esto es muy profético, porque la iglesia evangélica decidió que el protestantismo se había acabado el 31 de octubre del 2017 y por tanto dijeron que ahora todos somos católicos. De esta manera los evangélicos besaron el anillo de oro del Papa, de la misma manera como lo estamos viendo hoy en este video viral. Hicieron acepción de personas. Estos son los que venden al pobre por un par de sandalias. Los vimos alzando sus sandalias. Vemos por tanto que algo está por suceder. En verdad vemos que Dios está muy molesto y está a punto de retirar su mano protectora que protege a las personas del enemigo de los hombres, de Lucifer. Quedarán por tanto en manos de él, porque la cristiandad hoy en día lamentablemente busca riqueza y poder, y a los pobres que se los coma el tigre. Sí, amigo, ¿tú
que te sientas en tus templos dorados, majestuosos, hechos de ladrillo, con aire acondicionado, abanicos, luces, sonido, instrumentos musicales costosísimos, utensilios dorados de mucho valor. Ciertamente tú no creerías en una iglesia pobre y humilde. A esa iglesia no escucharías jamás. Solamente dices que tu iglesia es la iglesia de Cristo porque es rica y poderosa. Sí, amigos, es la verdad. Pero si vas a una iglesia hecha de 4 palos, con hojas de árboles como techo, sin denominación, ni pertenecer a ningún imperio, ni tener ningún hombre rico con un anillo en su mano, de esa te burlarías y la llamarías secta. Sí, señor, la llamarías secta, y hasta ya de pronto lo has hecho. Si no ves un templo majestuoso, no creerás en nada. ¿No es cierto que es así? Por tanto, amigos, vemos que la iglesia cristiana hace acepción de personas, y es terrible. Si la persona es poderosa, con influencias, con relaciones, con cuentas bancarias, con propiedades, ahí sí lo escuchan, no le besan la mano, se le hacen la reverencia. Es una persona con muchas relaciones, con los militares, con los políticos, con todo tipo de personas muy poderosas. Hay que hacerle una venia, hay que besarle la mano. Pero miremos muy claro lo que dice el apóstol. Pero debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, hombres teniendo apariencia de piedad, pero negando el poder de ella, hombres que andan siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Pongamos atención entonces a esto, porque es demasiado coincidencial, amigos. Estas cosas todas parece que están conectadas, porque quien nos está hablando es el apóstol Santiago. Por supuesto, es demasiado extraño las iglesias cristianas enriquecidas hasta el límite, uniéndose con el Estado y por tanto participando de este horrendo crimen de hollar a los pobres, porque aún reciben del Estado los impuestos para su iglesia, los cuales deberían ser para el sostenimiento de los pobres. Además, se han confabulado con el Estado para robar al pobre. Ahora tú dirás, pero ¿y cómo están robando al pobre, Cusatón? Los bancos le prestan dinero al pobre para pagar los impuestos que el Estado les está cobrando. Además, con intereses muy altos. El Estado también le cobra impuestos escondidos al pobre a través de la inflación. Y cuando el pobre quiere denunciar al rico, porque el rico se aprovecha del pobre para hacerlo pagar más de lo que en verdad debería pagar, entonces van al juzgado y resulta que el juzgado les cobra por cada denuncia que tengan que hacer. De esta manera, inclusive, la justicia está bloqueada para el pobre. Y para terminar de rematar, luego le venden la casa al pobre con un crédito de 30 años, y si resulta que por allá, en el año 29, no puede seguir pagando las cuotas, igual se la liquidan o se la rematan, y el Estado le cobra miles de impuestos escondidos al pobre. Por tanto, miremos lo que dice el profeta Isaías. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, es decir, ahora serían las iglesias cristianas. Porque ustedes han devorado la viña y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Qué piensan ustedes que pisotean mi pueblo y muelen la cara de los pobres? Realmente terrible. Y es que un juicio se avecina. Por supuesto, es un juicio a la iglesia cristiana que se ha unido con los reyes de la tierra para estafar al pobre y para dispersar el rebaño. Realmente van a temblar rodillas. La palabra de Jehová es muy certera y las señales se están dando por todas partes. Este evento que ha realizado el Papa Francisco lo prueba irrefutablemente. Muchos dicen, Cusatón, pero ¿por qué dices que la iglesia evangélica subyuga a los pobres? Tal vez la católica. No, amigos, ambas iglesias están llenas de riquezas, de cuentas bancarias, de propiedades, y además hacen acepción de personas. Para terminar de rematar, se han unido con el Estado y el Estado cobra impuestos escondidos a los pobres a través de la inflación. Hacen pagar a los pobres más impuestos sin que ellos estén ganando más dinero. Como si fuera poco, estas iglesias cristianas reciben diezmos a través de impuestos del Estado y no como debería ser, a través de las personas que ponen
ponen sus diezmos en la bandeja de la iglesia. Y lo que es peor, amigos, ellos mismos de su propia boca dicen que no están bajo la ley y que los 10 mandamientos ya no aplican, que están bajo la ley del amor, de la gracia y plop. Esta es la ley del amor, que no hagas acepción de personas y que dejes de andarle besando la mano al hombre que tiene el anillo de oro, al rico, porque la iglesia cristiana es muy pero muy rica. Bancos, propiedades, hoteles, empresas. Mientras tanto, los pobres quedan sin nada. Nuevamente queda probado, amigos, que no hay amor en ellos, porque hacen acepción de personas y eso es un grave pecado. Venden al pobre por un par de sandalias. Por tanto, vemos que sí tienen pecados y son acusados de la ley, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, pero ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos. Y los que decían que estaban bajo la gracia, como este señor Luis Toro, o los evangélicos también diciendo que ahora están bajo la ley del amor, pues más bien están bajo la ley del amor de su bolsillo, porque este es el punto exactamente que han violado de la ley. O sea que prácticamente han quedado expuestos en todos sus errores, porque la ley dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, no harás acepción de personas. Por tanto, ahora han caído de la gracia y ahora son culpables de toda la ley. Porque, amigos, aquel que obedece a otro nada más porque es muy poderoso y muy rico, el hombre con el anillo de oro, el que es el líder de una gran iglesia de millones y millones de seguidores, y a ese es el que siguen, espiritualmente le están dando un beso en el anillo a ese señor. Aun y si él esté escondiendo su mano, espiritualmente, al obedecer la doctrina de ese hombre, le están dando un beso en el anillo de la mano. El hecho es que además ese hombre es muy rico y poderoso, por tanto hacen acepción de personas. Y qué curioso que es también el apóstol Santiago el que ha dejado esta profecía terrible. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se ha oxidado. Tu óxido será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Porque, amigos, estamos exactamente en estos últimos días en que las iglesias cristianas han acumulado mucha pero mucha riqueza, algunas durante 2000 años de acumulación y otras llevan ya 100 años acumulando muchísima riqueza. Sin lugar a dudas estamos a punto de ser testigos del cumplimiento de esta profecía y vamos a ver el colapso económico jamás visto en el mundo, porque además va a ser global, en el cual sabemos que los masones van a enterrar para siempre el papel moneda para darle vida a esta nueva moneda única virtual, en la cual podrán imponer su tan adorada marca de la bestia, la cual según ellos les dará mucha sabiduría y los llevará a un nuevo milenio de paz y tranquilidad. Muchos pasarán de repente de la riqueza a la pobreza en un abrir y cerrar de ojos. Se despertarán pobres sin un peso, su dinero obsoleto, bloqueado en sus cuentas bancarias sin posibilidad para sacarlo. Querrán ayudar al pobre, querrán dar diezmos y ya no van a poder, porque la ventana estará cerrada. Mientras tanto, algunos sacerdotes hacen voto de pobreza para que su iglesia esté más millonaria, y otros pastores de la iglesia evangélica son criticados porque andan en Mercedes o en BMW. Pero al mismo tiempo, los fieles de la iglesia evangélica con una mano critican y con la boca besan al hombre del anillo de oro, pues ellos mismos nunca escucharían la prédica de un pastor pobre, con las ropas rotas, que no tenga zapatos, lo llamarían vago. Por tanto, hacen acepción de personas, van a la iglesia rica, hecha de ladrillos fuertes, columnas firmes que ninguna tempestad puede derribar, y nunca entrarían a una iglesia pobre porque sus zapatos se ensuciarían al pisarla. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, se comen la grosura y se visten de la lana, y se comen la engordada y no apacientan a las ovejas, no fortalecen a la oveja débil ni curan a la enferma, no ayudan a volver al redil a la descarriada.
no buscan a la oveja perdida, sino que se enseñorean del rebaño con dureza y violencia, y por eso es que está la tierra llena de violencia, amigos, porque la iglesia, específicamente la iglesia cristiana, se ha dedicado a acumular riqueza y se ha aliado con el Estado para obtener propiedades de todo tipo, ya sean empresas, hoteles, casas, lotes, fincas, haciendas, chacras. Inclusive los diezmos que supuestamente recibe no los dan los fieles, sino que los da el Estado a través de impuestos que están malditos porque el Estado cobra impuestos escondidos al pobre a través de la inflación. Por tanto, amigos, ¿no es acaso la inflación la que va a causar todo el colapso de este sistema monetario en el cual estamos? Todo se va a ir a la porra. Es precisamente por ese impuesto escondido llamado inflación que todo va a colapsar, porque hacen que el pobre pague más impuestos todos los años sin que él lo entienda, porque pues no tiene el conocimiento para entenderlo, y este impuesto escondido se llama inflación. Por tanto, todos los años, aunque les suben el sueldo nunca les alcanza, porque es un impuesto escondido, y es la iglesia cristiana la que está aliada con el Estado para despojar al pobre hasta de sus sandalias, amigos. Hasta pronto.